Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna. Diga conmigo, la iglesia de Esmirna. The pastor of the church of Smyrna, Discípulo del apóstol Juan, disciple of Apostle John, martirizado durante la persecución en Esmirna martyrized during the persecution of a Smyrna mediados del siglo II. around century 2. Policarpo Polycarthus era una persona was a person muy justa y muy fiel delante de la presencia del Señor. that was just and faithful in the presence of God. Era el pastor principal de la iglesia de Esmirna. He was the principal priest of the church of Smyrna. En ese tiempo los judíos le tenían mucho celo In that time, the Jews were very jealous of him, y lo odiaban, and they hated him. lo acusaban They would accuse him, y decían: and they would say, este es el maestro de Asia, "This is the teacher of Asia, este es el padre de los cristianos y que enseña a muchos a no sacrificar y adorar al César. and that is teaching many to not honor Caesar." Lo decían tanto romanos They would say it to Romans como judíos religiosos, and Jews, hasta tal punto until the point que decidieron ponerlo a juicio. that they put him to justice. Policarpo Polycarthus había sido arrestado. was arrested, Entonces fue presentado and so he was presented ante el procónsul, under the council quien le preguntó: that would ask him, ¿eres tú, Policarpo, pastor, obispo de la iglesia de "Are Esmirna? you Polycarthus, the pastor of the church of Y él, Smyrna?" como un hombre valiente, And he, like a valiant man, no como un cobarde, not like a coward, no como alguien que esconde su cabeza debajo de la mesa, not like somebody that would hide his head dijo: under the señor table, procónsul, would say, "Proconsul, yo soy Policarpo, I am Polycarthus, pastor de la iglesia de Esmirna. pastor of the church of Smyrna." Y el procónsul trató de persuadirlo And the proconsul would try to persuade y le him dijo que negara su fe. to negate his faith. Tratando de convencerlo, They would try to convince him le dijo: and say, ten respeto por tu edad avanzada. and they said, "Be respectful of your old age. Eres un hombre demasiado viejo. You are an old man. Yo quiero ayudarte. We want to help you. Lo único que tienes que hacer The only thing you have to es do negar a tu fe. is negate your faith, Es negar a is Jesús. to deny Christ. Es lo único que tienes que hacer. It's all you have to do. Eres un anciano. You are an ancient. El procónsul continuó tratando de convencerlo The proconsul would try to convince y him le dijo: and say, jura por el emperador César "Pledge allegiance to Caesar y ten fidelidad al César. and have fidelity to Caesar. Cambia de opinión Change your opinion para que salves tu alma, so that you can save your soul, para que salves tu vida. so that you can save your life." El obispo Policarpo And Polycarthus miró con un semblante firme a toda la multitud. saw the multitude with a firm eye. Era un estadio It was a stadium donde se habían concentrado aproximadamente 30,000 personas. where there was approximately 30,000 Y people. miró al procónsul And he saw the proconsul, y le dijo estas frases tan and he célebres would say to the council, que han sido escritas y posteadas that have been written and posted en todos los idiomas del mundo, in all of the languages of the world, en todos los que profesamos la fe cristiana. and all of those that prophesize the Christian Policarpo language. miró al procónsul Polycarthus looked at the proconsul con una mirada convencida with a firm eye y le dijo: and said, 86 años 86 years le he servido I have served, y él no me ha hecho nada malo. and he has done nothing wrong to ¿Cómo me. puedo yo blasfemar contra mi rey, How can I blaspheme against my king, a quien ya salvó mi alma? the one that saved my soul? ¿Cómo puedo yo negar mi fe? How can I deny my ¿Cómo faith? yo puedo negar a mi Jesús How can I deny Christ? si 86 años le he If servido? 86 years I have served him, Un anciano desafiando el sistema, defying the system, siendo probado being tested con una tentación, with one temptation, con una oferta with one offer, y diciéndole: and being told, niega a Jesús deny Christ, y te vamos a perdonar la vida. and we will forgive and free you. Pero ¿qué dijo? But what did he say? No lo niego.
He said, I will not Él no me deny ha him. hecho nada malo. He has done nothing wrong to me. El procónsul continuó insistiendo y diciéndole. The proconsul continued and insisted. Al parecer el procónsul quería ayudarlo. The proconsul seemed to want Quería to help him. salvar al They anciano. wanted to save his life. Lo que no sabía ante qué anciano estaba. What they didn't know was with which ancient Estaba ante they were un with. hombre de la fe. They were with a man of faith. Estaba ante de esos que no se quiebran por cualquier cosa. A man that doesn't just break simply. Era un hombre formado por el evangelio. A man that was formed by the evangelism. 86 años de carrera con Cristo. 86 years with Christ. Dígale a tu hermano, hermano, Tell your brothers and sisters. estos días cuentan. This day Esta count. hora cuenta This hour en tu counts. carrera In evangélica. your evangelical Dígale, life. en tu carrera In your evangélica. evangelical life. Te quiero ver en la graduación. We want to see you at the Te graduation. quiero ver graduado. We Dígale. want to see you graduated. Yo no quiero de esos que aplazan materia. We don't want those that just want Te quiero ver materials. graduado. We want to see you graduated. Policarpo era un hombre de carrera. Polycarthus was a man of career. Formado en la fe. Formed by faith. Formado en la aflicción. Formed by affliction. Formado en la predicación. Formed by preaching. Formado en la persecución. Formed in persecution. Formado en todas las pruebas del diablo. Formed in all the temptations Era of el the gran devil. pastor y obispo de la He iglesia was de the great Esmirna, pastor of the church of Policarpo. Smyrna, ¿Ok? Polycarthus. Amén. Amen. Y después de tratar de dime un tiré y qué otra cosa y tratar de negociar la vida de él, And after they tried to negotiate with llegó him, hasta el punto que el procónsul romano se tuvo que cansar it got to the point where the Roman proconsul got tired. y le dijo, ya estoy cansado. And they said, we're tired. Traté de salvarte. We tried to save you. En el año 155 después de Cristo, In the year 155 after Christ, Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, Polycarthus, the pastor of church of fue Smyrna, llevado a una hoguera, was taken to a guillotine, a un fuego que había ardiendo. to a burning fire, Mientras aquellos 30,000 personas en el estadio while those 30,000 people in the stadium clamaban la muerte de Policarpo. were claiming his death. Tú tienes que figurarte y meterte ahora en los 30,000 You have to imagine y yourself comienza a escuchar 30,000 voces. with 30,000 voices Quemen a Policarpo, saying, burn maten a Polycarthus, Policarpo. kill him. ¿Qué mal había hecho este anciano? He's done so much bad. Ningún mal. He's done no bad. Lo único que había hecho The only thing he era did predicar a was to Jesucristo, preach the word of ayudar God, a sus hermanos, to help his brothers servir and a la sisters, iglesia. to serve church. Nunca levantó armas contra el imperio romano. Never was he against Lo the único Roman que Empire. su delito era predicar a His Jesús. only burden was to Quemen carry a Christ. Policarpo. But they asked to kill Hasta him que llegó el momento, él valientemente until the moment where fue he llevado valiantly ante una hoguera was taken to a y fire, calentaron la hoguera and they y el burned, fuego comenzó a ardir. and the fire began to Y burn. uno de los padres de la iglesia, And one of the fathers of the el church, gran Policarpo, the big el Polycarp, discípulo de Juan, the disciple of John, el que estaba en la isla de the Pasmo, one that was in the island of comenzó a Patmos, hacer sacrificio began to make sacrifice, y entró a la hoguera and he entered into the y fire, fue quemado en esa hoguera. and he was burned in the Mientras fire. su carne ardía, While his flesh burned, era apuñaleado con lanzas. he was killed with lances. Fue dañado la gran muerte de Policarpo. He was sentenced to death. Lo que los 30,000 romanos no entendieron, What the 30,000 Romans lo que didn't las understand, autoridades no entendían, what the authorities lo que el didn't ejército no understand, what the entendía, forces didn't es que understand, cuando miraban la is that muerte when de they saw his Policarpo, death, muchos decían, many said, ¿cuál es esta causa? what is the cause? ¿Qué precio tan alto? What such a high Yo me price? voy a agregar a los cristianos I'm going to become porque a ellos Christian mueren por una because they're causa. willing to die for a Tienen cause. dignidad para They have morir. dignity to death. Y más se agregaban. And more Y will la become muerte de Christian. Policarpo And the death of Polycarthus no causó que gente se fuera de la did not iglesia. cause for people to leave Al church. contrario, causó Instead, crecimiento it en la caused iglesia de growth within Esmirna. the church of Smyrna. Porque ellos explicaban cómo es Because they esto. would explain how ¿Por is qué this causa él possible? da su vida? Why would he give his Era life? por la causa de Jesús. for the Diga conmigo, cause of la Christ. causa de Say Jesús. with me, the La cause of causa Christ, del evangelio. the cause of the Y evangelism. de esa es la iglesia que comenzamos a hablar. This is the church, La iglesia de the Esmirna. church that we're going to talk about, Dice the la church of palabra del Smyrna. Señor. The Lea word of conmigo God says, juntos. Escribe al ángel. and Vamos. to the angel divine messenger En Esmirna. Y el postrero y el que estuvo muerto y vivo dice esto.
Versículo 9, ¿qué dice? Yo conozco tus obras These things saith the y first tu and last, tribulación who was dead and lived again. y tu pobreza, I know thy tribulation pero and thy tú poverty, eres but thou art rich. rico. Y la blasfemia And the de los que blasphemy dicen ser judíos of them that say that are y Jews, no lo son, and they are not, sino sinagoga de but are a Satanás. synagogue of Satan. Esta no era una iglesia cualquiera. This was not a church of just any place. Esta era una iglesia número. Mira las características que tenía. Primero tenían obras. They had works. Esta es la única iglesia que el Señor no reclama. This is the church that God does not Esta es la única iglesia que en Dios no los confronta. La iglesia de Esmirna es muy especial, the church of Smyrna was not confronted by Christ, pero es la iglesia más sufrida. but it's the church that suffered. ¿Ok? Es una de las iglesias más sufridas. It's one of the churches that Dios suffered dice, the te most. conozco. Y ustedes piensan que Dios no conoce a Casa Cristianación. ¿Ah? Dios conoce esta iglesia. God knows this church. Dios conoce sus obras. God knows this work. Dios conoce sus quejas God knows their complaint de esta casa. of this house. Al igual que conocía la iglesia de Esmirna. The same way that he knew the church of Smyrna. Que dice, yo conozco tus obras. He ¿Y says, tú qué? I know thy works Y tu tribulación. and ¿Y your tú qué? tribulation. Y tu pobreza. Todos And los your hermanos de poverty. la iglesia de Esmirna eran pobres. All of them were poor. Esa era una característica. That was one of their Quiero que me characteristics. entienda él esto. Ahora se nos ha enseñado que la pobreza está asociada a la maldición. We've been taught that poverty is linked with La pobreza sin. sin Cristo sí es maldición. Poverty without Christ is sin. Pero si estás alineado bajo la voluntad de Dios, But if you're aligned under the will of God crees en Jesucristo, and you believe in Christ sigues a Jesucristo, and you follow Christ, y porque no te conviertes en un millonario, and because you're not a millionaire, porque no eres gente de negocio, because you're not a man of business, nadie te tiene que acusar que no tienes a Cristo en tu nobody vida can accuse you that you don't have y que Christ estás in your life maldecido. and that you're cursed. Porque la iglesia de Esmirna Because the church of es un Smyrna claro ejemplo. is a clear Y example, algo que tenemos que tener bien claro, and something that we have que to no be clear todos los about cristianos del mundo son is that- prósperos is that not all the Christians of en the world are material, prosperous, in en materials, recursos. in resources. Yo vengo de un país donde muchas iglesias son necesitadas, I come from a country where many donde el churches are pastor ni needed, tiene ni sillas, where the pastor doesn't even have donde seats, aún las iglesias no tienen ni paredes, where the churches don't pero have están walls, bajo una carpa. they're under a tent, Pero el Espíritu Santo se derrama. the Holy Spirit Pero is sí la there, profecía está. but the Pero prophecy sí son is hombres there. que no se han They corrompido are al mans evangelio. that have not been broken, Que by sí the son system, personas santas. that they are holy Que sí people, son fieles de that Dios. they are faithful to God. Por eso nadie puede condenar a mis hermanos en necesidad. That's why nobody can condemn Suelen those ser without muchas las means. razones. There are many reasons Porque tal vez esta iglesia era pobre. because why this church Y may son have been muchas las poor. razones. And there's many Porque reasons también en nuestra actualidad hay iglesias con faltos recursos. why today we have different churches Se with debe lacking muchas veces a la resources. jurisdicción donde están. Sometimes it's just based on the jurisdiction Se debe where they're muchas at. veces porque hay guerras en Sometimes lugares. it's because of the wars of the world. Se debe muchas veces a muchas situaciones. Sometimes it's due to just many different reasons. Pero eso no quiere decir que estén descalificados de But Dios. that doesn't mean that they're disqualified El by hecho God. que un pastor no tenga un micrófono para predicar. Just because a pastor doesn't have El a hecho que no microphone, tenga un speaker para just hablar. because he doesn't have a speaker, Eso no quiere decir que no sea un hombre de Dios. it doesn't mean that he's not a man of Un God. edificio no lo hace A building doesn't a un pastor. make a Un pastor. micrófono no lo A hace. microphone doesn't make a pastor. Los recursos no lo hacen a A la resource iglesia. doesn't make a church. La iglesia construye los The recursos. church begins to create La iglesia de resources. Esmirna tenía esa The característica church of Smyrna had that characteristic, y el Señor se la reconocía. and the church recognized Pero it. además de ser pobres, But aside from being poor, estaban atribulados, they were attribulated. como para premiarlos. ¿A alguien le gusta la iglesia de Esmirna? Hermano, ¿a qué iglesia va? Así, ¿verdad? No, yo pues, a la iglesia de Esmirna. No, ¿verdad? Era una casa de Dios y era bendición, por supuesto. Pero Dios mismo les dice, pero tú eres, ¿cómo le dice? But you are. ¿Ah? ¿Tú eres qué? Vamos. ¿Ah? Diga conmigo, you tú are eres rich. rico. Algo que tenía la iglesia de Esmirna y que quizás las demás iglesias no tenían, era el mover del Espíritu Santo.
Diga conmigo el mover del Espíritu Santo. La riqueza del cielo, la riqueza que cuenta, la riqueza que el polín ni nada va a poder corromper. Sino ¿por qué? Tienen la riqueza del Espíritu. Eran hombres del Espíritu, eran mujeres del Espíritu, eran hombres de la palabra, era gente fiel, era gente comprometida. La riqueza más grande que tenía la iglesia de Esmirna era la fidelidad. Ya conmigo, fidelidad. Esa era la riqueza más grande que ellos tenían. Y el Señor se lo reconoce. Fidelidad. ¿Verdad? Fidelidad. De eso se trata. Ese era el ejército que estaba en Esmirna. Un pueblo fuerte, formado con el dolor, formado con la crítica, formado con la persecución, pero permanecían fuertes. Estaban fuertes. De esa iglesia era Pastor Policarpo. Ahora ustedes piensan que la muerte lo iba a asustar. Si el hombre ya había vivido una vida pobre y atribulado y todo eso, y era un ricazo, era un magnate de la fe, ¿cómo creen que ese hombre se iba a doblar ante el sistema romano? Era un hombre muy fuerte, pero les habló Jesús y les reconoció eso. Les reconoció la grandeza de ellos. Yo conozco tus obras y tu tribulación, y conozco tu pobreza. A la luz de esta actitud hostil, también estaban los judíos, que eran considerados como la sinagoga de Satanás. Porque muchos de los judíos, los que se habían descuidado tanto de adorar a Dios, leían la Torá y enseñaban la Torá, las leyes de Moisés, pero estaban más enfocados en atacar a los cristianos, porque se sentían amenazados que los cristianos crecían y crecían en número y crecían en la fe. Mas los judíos, que supuestamente que eran religiosos oficiales registrados, acuerpados por el sistema romano, no crecían como los cristianos, y trataban siempre de estar sembrando veneno, planeando persecuciones para matar más cristianos, como tratando de hacer contratos con los mismos sistemas romanos para ir en contra y acabar a toda la iglesia de ese tiempo. Por eso los cristianos decidieron no ponerle sinagoga a sus templos, sino que le llamaron eclesia, que significaba la asamblea de los santos. Allá estaba comenzando la iglesia, formándose la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué dice el siguiente versículo? En el versículo 10, ¿qué dice? No temas nada de lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por Pero es que las noticias del ángel no son muy buenas. Ellos ya tenían semejante tribulación. Ellos ya estaban en sufrimiento. Y el Señor le manda este mensaje, esta carta. Y Dios les dice: no temas en nada de lo que van a padecer. ¿Y cómo? Que viene más. Fear not with anything that's coming, but more is coming. Vamos a sufrir más. You're going to suffer more? Pero si ya estamos sufriendo. But we're already suffering. Pero si ya estamos atribulados. But we're already in tribulation. ¿Y qué clase de carta es esta? And what type of a letter is this? Yo pensé que la carta iba a decir: ya no van a sufrir más. Maybe they thought it would have said, ya no vas a estar atribulado más. I'm not going to be in tribulation. Pero ¿qué sigue diciendo? But it began to say, no temas. Don't be afraid. ¿Ah? ¿Por qué? Vamos, lea conmigo. En nada lo que vas a padecer. In nothing of which you're going to suffer. He aquí el diablo viene por algunos de vosotros. Behold, the devil is about to cast some of you into prison. Cuídense. Take care of yourself. Porque Satanás viene por algunos de
de vosotros. Because Satan comes for some of us. ¿Qué dice? What does it say? En la cárcel. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Probados. That ye may be tried. And ye A shall ver. have tribulation 10 days. Cuando Dios califica, Dios te tiene que hacer la prueba. When God judges you, he has to test you. Dios te tiene que calificar un día. He has to qualify you one day. ¿Apruebas o repruebas? With tests or failures of tests. Cuando Dios te pase el examen, When God grades your test, va a contar el tiempo de tus clases. he's going to count the different classes. Prepárate para aprobar, Be prepared to be tested. porque vas a ser probado. Because you're going to be tested. Es cierto, ya sufrieron, And it's true, we may have already suffered. pero le falta más. But there's still more missing. Y eso es el Señor, ¿no? Hablándole a la iglesia. And that was God talking Y to algunos the van a church. tener que ir a la cárcel And some of them are going to have to go para to ser church probados. to be tested. Y tendréis que And they will have vacaciones en Miami. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? tribulation for 10 days. Tribulación. ¿Por cuánto? For how long? Dígame, sé 10 fiel. days. Be ¿Qué le faithful. pide Dios a la iglesia? What does God ask the church? Sé fiel. Be faithful. ¿Ah? Sé fiel. Be faithful ¿Qué más dice? Hasta la muerte. until death. Y yo te daré ¿qué? And I will give you La corona de vida. Dios le garantiza a ellos que les va a levantar la tribulación. No. Does God say that he's going to remove the tribulation? No. Dios les garantiza y les dice que les va a quitar el sufrimiento. No. Does God say he's going to remove Solo the que les suffering? dice, No. sean fieles. He only tells them be faithful. Sean fieles. Be faithful. Que sí, yo les voy a dar ¿qué? That I will give you the La crown corona. of life. La corona solo se le daba a los ganadores de los Juegos Olímpicos de Esmirna. Only the winners of Smyrna would receive La corona crowns. no se le da al perdedor. The crowns didn't No, go to tóquela, losers. hermano. Esto solo es para el ganador. Tóquelo, ¿ah? ¿Ah? Dígale, esto solo es para el ganador. This is only for the winner. No, dígase, solo es para el ganador. Only for the winner. La corona solo es para los ganadores. Only for the winner. ¿Y sabe qué significan los 10 días de tribulación? And what do the 10 days of tribulation mean? Se va a quedar con la boca abierta. You might ¿Saben say, qué significa lo que el ángel les estaba diciendo por los 10 días de tribulación? the 10 days of Pregúnteme, tribulation. dígame, vamos, diga, pastor, ¿qué quiere decir eso? Pastor, Subrayalo en la Biblia. maybe underline it in your Bible. Era la persecución de los 10 emperadores más crueles de Roma en contra de la iglesia. It was the persecution of the 10 Roman empires. Comenzando desde el año 64 hasta el año 312 se le hacían 10 días a la iglesia. From year 64 AD Usted to no entendió lo que yo le 112 dije. ¿Qué le dije? That was 10 Vamos, ¿qué le days. dije? ¿Qué le dije? ¿Ah? ¿No de qué año? ¿De cuántos años? From year 64 ¿A cuánto suman los 10 días? to Desde el año 112. 64 después de Cristo hasta el año 312. Allí se le extendían los 10 días a la iglesia. La iglesia de Esmirna iba a sufrir bajo el imperio de Nerón. The church La of iglesia de Smyrna was Esmirna gonna iba a suffer sufrir under the bajo el Roman imperio Empire. de Domiciano. They were gonna suffer La iglesia under de that Esmirna empire. iba a sufrir bajo el imperio de Trajano, bajo el imperio de Marco Aurelio, bajo el imperio de Máximo, bajo el imperio de Decio, bajo el imperio de Valeriano, bajo el imperio de Aureliano, bajo el imperio de Diocleciano, hasta que llegara Constantino, que la persecución iba a terminar en la iglesia. Los 10 emperadores más crueles iban a venir en contra de ¿quién? De los cristianos, a despedazarlos, a hacerlos sufrir, a perseguirlos. Esa era la iglesia de That Esmirna. was the church of Smyrna. ¿Qué clase de cristianos estos hombres? ¿Ah? Esos no eran cualquier They weren't just any Christians. pollo mojado. ¿Ah? Esos hermanos eran de grueso calibre. They were people of caliber. Esa es la gente que la iglesia cristiana, cuando sufra la persecución, Those are people that when the Christian church se va a suffers, tener que parar por el evangelio. they're going to have to stand for Y it. si es necesario pagar con tu vida, And if it's necessary to pay tienes with que your life, pagar con tu you vida. have to pay with your life. Si es necesario pelear con tus dientes, If it's vas a pelear con tus necessary to dientes. fight with your teeth, Si es you're gonna necesario, fight with your teeth. no sé si me entiende. Esa era la iglesia de Esmirna. That was the church of Smyrna. ¿Ah? ¿Ustedes creen que estaban jugando? They weren't playing around. Y tenía una característica. And
They had a mientras characteristic. más los quemaban, While more they mientras were más burned, los while crucificaban, more they were crucified, mientras más los perseguían, while more se they were multiplicaban, persecuted, they continued to crecían, multiply, to grow, crecían, to grow. se multiplicaban. grow. Allí no estaba el evangelio de la prosperidad. There was no Allí no estaba que te prosperity. decían trae $1000 y Dios te da la casa, They weren't pacta told to aquí, bring te doy un money carro. and back here, Allí no you había get money ninguna and de esas cars and everything babosadas. of the sort. No sé si me entiende. ¿Ah? Eran hombres santos y puros. They were saintful people and pure in Era the la presence of iglesia God. de... That was the church of Smyrna. Nunca cuestione la necesidad de un ministerio. Don't question the necessity of a ministry. Nunca juzgue a un hombre de Dios si no tiene ni a dónde sentarse. Don't judge a man of God because he doesn't have a Respételo place to como sit. hombre de Dios. Respect him as a man Respete a of ese God. ángel. Respect that angel. No importa si no tiene zapatos. It doesn't matter if he doesn't have shoes. Y si usted le puede comprar uno, cómprele uno que no sean baratos, que sean los más caros y que te cueste. Hónralos. Honor them instead. Amén. Amen. ¿Sí? La iglesia de Esmirna The church of Smyrna no era una iglesia fácil. was not an easy church. Fue una iglesia caracterizada por el sufrimiento. It was a church that was characterized by suffering. Yo quiero decirle los dos lados, I want to tell both sides of the church porque las 7 iglesias representan el carácter en general de la iglesia de Cristo. because the 7 churches represent Hay the iglesias general prósperas y character of bendecidas. Christ. There are some churches Iglesias that are del prosperous fuego. and churches of fire. Iglesias de dones. Churches filled with the Spirit. Iglesia activa, no iglesia muerta. Churches alive and not dead. Iglesia que se mueve y que hace que las cosas sucedan. Churches that move and make things happen. En la iglesia del Señor hay muchos tipos de personas. In the church of Christ, there's many types of people. Unos que esperan que las cosas sucedan. Some that wait for things to happen. Otros que provocan para que eso suceda. Others that provoke for things. Y hay unos haraganes que no hacen nada. And there's some people that are lazy sometimes. ¿Sí o no? ¿Ah? Aquí no hay lazy people. We don't have lazy people No, here. aquí no hay. Aquí solo hay trabajadores. Que yo los miro sudando la camisa, sacrificando People tiempo. that sacrifice Y yo their los time. admiro. People that we admire. Sacrificando la vida Sacrificing their life para estar en el discipulado. to be in discipleship class. ¿Cómo dijo, man? Amén. Amen. ¿Ah? ¿Hubiera sido usted discípulo de Policarpo? Would you have been a disciple of Polycarpus? ¿Ah? ¿Cómo hubiera hecho Raibin? ¿Ah? Siendo discípulo de Policarpo. ¿Ah? William, ¿cómo hubiera hecho usted? ¿Ah? ¿Ah? Así eran los discípulos. El honor para Juan The honor for John ver formado semejante discípulo. was to have formed a disciple of El that gran caliber. padre de la iglesia de Esmirna. The great father of the church of Smyrna. Un hombre fuerte, A strong man decidido a pagar con su propia vida decided to pay with his life la causa del evangelio. the cause of the evangelism. Amén. Amen. Luego que sigue diciendo, Later on, what does it say? estamos en el 10, ¿verdad? No temas. In verse 10. ¿Ah? Sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Diga conmigo, sé fiel hasta la muerte. Be faithful until death. No con una fidelidad emocional. Not with emotions. Hay muchas personas emocionales en la iglesia There are many emotions within the church que quieren serle fiel a Dios con lágrimas. that want to be faithful to God with Las tears. lágrimas no cuentan mucho. Tears don't count. Cuenta tu resistencia y tu carácter. What counts is your resistance and your character. Porque usted le puede llorar a Dios este día. Because you can cry to God today. El problema es que el día de mañana ya Dios no puede contar contigo porque tú estás ocupado. The problem is that tomorrow you're too busy. Esa gente no le cuenta a Dios. That doesn't count to God. ¿Sí o no? O es que no es así. ¿Ah? Amen. Dios no cuenta con gente fieles emocionales. God doesn't count with the emotions of man. Dios no cuenta con aquellos que le juran fidelidad si hay ganancia a cambio. God doesn't count with those people that just exchange their blessing for. Muchos le dicen a Dios, Señor, yo te soy fiel, pero si tú me... Many say, God, I'm faithful, but only if you. Para los solteros, si tú me traes esa mujer que For yo... singles, if you bring me my wife. ¿Verdad? O esa casa que yo quiero, yo te voy a ser fiel. Y si tú no me eres fiel, ¿y a cuenta de qué? Or maybe if you bring me a home.
cuenta. something. Señor, yo soy fiel si tú me das ese carro que yo. God, I'm faithful if you bring me my car. ¿Ah? ¿A que Dios está obligado a hacerte fiel a ti? As if God were obligated to make you faithful. ¿Ah? Pregunto. We ask. Somos nosotros los que tenemos que serle fiel a. We are the ones that A need Dios, to be diga conmigo, faithful to fieles. God. Faithful to God. Esa era la característica de la iglesia. That was the characteristic of the church. Hay fidelidades que no se sienten. There are fidelities that we don't feel. La fidelidad te tiene que muchas veces doler. The fidelity has to hurt. La fidelidad muchas veces te va a hacer tragar tus propias palabras. It's going to make you swallow your own words. La fidelidad te va a llevar a un compromiso total. The fidelity is going to take you to a total La fidelidad te hace transformation. mantenerte firme. Fidelity makes you strong and firm. ¿Ah? Amén. Amen. Si Dios te dijo te quiero en ese lugar If God said I want you in this y te place sacan a patadas de ese lugar, and they take you with feet, aguante la out of the church, pateada. hold firm, Pero soy, but say I'm faithful. no sé si entiende. Diga conmigo, fiel. Faithful. Dios le dijo a la iglesia de Esmirna, God said to the church of Smyrna, yo sé que ustedes sufren, I know that you suffer. yo sé que son pobres, I know that you're poor. los voy a enriquecer, I'm going to bless you. los voy a mandar a Miami I'm going to send you on vacation. y les voy a traer 10 días de bendición. Not really. ¿O no fue así el mensaje? No. He ¿Cómo said fue? to them he was going to make them suffer for 10 days. Y porque yo les estoy diciendo eso, ustedes van a ser fiel. And because we are, No. Dios no les dijo eso. Les viene más sufrimiento. he said there's more Han suffering. sufrido You've suffered, y les vienen muchos años de sufrimiento. but there are many more years of Solo suffering les coming. pido una cosa. I only ask you one thing. Permanezcan fieles Remain faithful para que tengan la corona so that you can have the crown of de life un vencedor. of a conqueror. La corona The crown te hace ver that makes people see como alguien que ya se graduó like somebody that graduated en el tribunal de Cristo. in the trial Cuando of Christ. estemos ante el trono We blanco, are cuando te digan tu nombre, when we are being called by Christ, serás reconocido when we're recognized por by tus Christ, obras. we will be y recognized por by tu the works fidelidad. and the fidelity. No sé si me entiende. Diga conmigo, por tus obras. By the works, Y cuando estés allá en el tribunal de Cristo and when you're there being tried by Christ, y vas a ver al hermano Policarpo and when you see Polycarthus con vestiduras reales. with Pero este no es el que el pastor Francisco predicó. this isn't who Él es Policarpo. Él es el mártir de la iglesia de Esmirna. Al hombre que quemaron. Polycarthus was the man that was burned at the stake. No sé si me entiende. Allí en ese lugar, In that place, allí quiero yo también estar. that's where we want to be. Allí en ese lugar In that place, donde van a estar esos mártires. that's where the martyrs Donde are van a gonna estar be. esos hombres. That's where the men of Christ Felipe, are ponme going algo to ahí. be. Donde van a estar esos grandes hombres que han dado la vida por el That's evangelio. where the men of Christ are going to be. Donde va a estar Esteban, Where Stephen will be. al que mataron con piedras. The one that was killed with stones. Donde va a estar el apóstol Pablo, Where Apostle a Paul quien le will be. quitaron la cabeza. The one that was cut off his head. Donde va a estar el profeta Isaías, The prophet of Isaiah. a quien lo acerrucharon y lo The partieron en one that was dos. cut in half. ¿Ah? ¿Dónde van a estar ellos? Where will they be? ¿Dónde van a estar esos hombres? Where will those men be? ¿O usted piensa que usted va a andar caminando entre pollos? Or do you think you're just going to be among chickens? ¿Ah? No. Usted va para la comunidad de la fe. You're going to the community of faith. Usted va para la nueva Jerusalén. You're going to the New Jerusalem. Para la iglesia del Dios To the Santo. church of the Holy Christ. Para allí caminamos. To walk in His presence. Esa es la visión. That is the vision. Mi compromiso My compromise es caminar contigo is to walk with you hacia la nueva to the Jerusalén. New Jerusalem. Mi compromiso My promise es que no te quedes is that you don't stay behind para llegar a la nueva to Jerusalén. arrive to the New Jerusalem. Cuando yo llegue allá, When I arrive there, yo voy a dar cuenta I'm going to give count to por los God que estuvieron conmigo, for those that were with me, por los que vinieron y se fueron, for those that were here and por los left, que permanecieron, for those that stayed por los put, por los que supuestamente seguían a Cristo. for those that supposedly followed Christ. Nunca siga a un hombre tampoco. Siga a Dios. Don't follow a man, Siga a follow Jesús. Christ. Siga siempre al Señor. Don't follow man, follow La Christ. iglesia de Esmirna The church of Smyrna no terminó cuando quemaron a Policarpo. didn't finish when they burned Polycarthus. La iglesia siguió
The church y continued se multiplicó. and was multiplied. La iglesia de Cristo The church of tiene una Christ característica. has one characteristic. Un ministerio A ministry no se mueve alrededor de una persona. doesn't move around one person. Se mueve alrededor de una comunidad de fe. It moves around a community of Si faith. usted no aprende a amar a su iglesia, If you don't begin to love your church, si usted no aprende a hablar en bien de su if you iglesia, don't talk well about your church, está hablando mal de usted mismo. amen. ¿Me entiende? Porque si Dios te puso aquí, Because if God put you here, Señor, yo amo la iglesia, say, God, I yo love bendigo the la church. iglesia, I bless this church. yo honro la I casa honor this house donde tú me has puesto where you have put me, y yo voy a crecer con la and I'm casa. going to grow with this Crezco house. yo, crece mi vecino, la I obra grow, crece they grow, y aprendes a we amar a la grow, iglesia. the works of God grow, and we Esa begin era la to love iglesia the de church. Esmirna. That was the church of Smyrna. Así se mueve la iglesia. That's how the church moves. ¿No? ¿Me entiende eso? ¿Ah? El peso debe estar sobre toda la iglesia. The weight should be over all the church. Esos hermanos, Those people, cuando morían, when they died, a veces morían en grupo. they sometimes died in groups. Le tocaba a Julano morir They would take this person to die, y otras dos familias con sus niños y sus bebés decían, and no, with another family with their children, and yo everybody también would voy a say, morir con mi esposa y mis hijos. we're going to die with my brothers and sisters. Pero te vamos a tirar los leones. But they're going to be thrown to the lions. No me importa. It's okay. Voy a la arena. I'm going to the dirt anyways. Aquí estoy. I'm here. Los leones se van a comer a mis hijos But the lions are going to eat your children, y a mi mujer and my wife, y a mí. and me. ¿Qué más da? What else? Muero por mi fe. We're dying for our faith, Para que usted esté sentada ahí, so that you can be sitting there, sentado ahí, tus hermanos pagaron con vida. Your brothers and sisters paid with their lives. La iglesia es una entidad bañada de sangre y muerte. The identity of the church is bathed in blood. and Si hay sangre en la if iglesia. there is anything, there is blood in the church. No solo la sangre de Jesús. Not just the blood of Que Christ. esa sangre basta. That blood is enough. Es la sangre que hay But there's the blood of our brothers and sisters de as well. todos los santos. Of all the saints. Para que este libro lo tengamos en las So manos. that this book, the Bible, we can have in our Murieron hands. vidas. Lives, thousands of Familias. lives died. Families. Naciones se pelearon. Nations fought. Reinos quisieron quemar esta Biblia por todos los lugares. Kingdoms tried to burn this book through all the Quemaban los ages. pergaminos. They would burn people Muchos at the stake. santos murieron con las Biblias así, con los grandes pergaminos quemándose, abrazados. Muchos Many murieron así. people died with the church, with the Bible Murieron in their por la hands. fe. They died for their faith. Vivieron por la fe. They lived by faith. Creyeron en Cristo. They believed in Christ. Y muchos siguen muriendo. And many continue to die. Muchos Many. hasta el día de hoy. Until this day. Y le hablo de la iglesia de Esmirna porque es la iglesia que sufre. And we're talking about the church of Smyrna because it's the Te church that traigo suffers. algo al presente. I'm